músculo pectíneo. Pectíneo. Características de la aurícula derecha. Ajá. Músculo presente. Músculo pectíneo en su pared anterior. Y la sangre va a llegar a través de las dos cavas Pues anterior, pues. en el seno de las cavas. Y además tiene una fosa, ¿no? La fosa oval, que es la comunicación interauricular. Son características mínimas básicas de la auricular. De la fosa oval. Entonces, luego, una vez que la sangre se llena a nivel de los ventrículos, ¿qué es lo que va a pasar? Las válvulas auriculoventriculares se cierran y se aperturan La semilunar. la aórtica y la pulmonar. Ya es el inicio de la sístole, ¿no? La sístole temprana. Y en el pico de la sístole lo que va a pasar es contracción miocárdica a nivel ventricular para inyectar la sangre tanto al tronco pulmonar, lo cual va a ir hacia los pulmones, y el ventrículo izquierdo va a inyectarlo hacia la aorta, ¿no? Ahora, aquí básicamente es importante la aorta, el callado aórtico, perdón, y la aorta ascendente, porque estos son grandes vasos que van a permitir, van a soportar toda la presión con la que viene la sangre inyectada desde el ventrículo izquierdo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se van a ampliar, se van a distender y luego van a contraerse. ¿Para qué? Para enviar la sangre y distribuirla al resto del cuerpo. No con la misma presión con la que salieron del corazón. Imaginemos, salen del corazón a una presión de 100, a este nivel esa presión baja a 50. Porque no puede ser la misma fuerza con la que sale a la que se distribuye, porque más abajo tenemos vasos de menor calibre, que a mayor presión podrían romperse. Y es lo que pasa cuando tenemos pacientes con hipertensión, presión elevada dentro de los vasos. ¿Qué es lo que el principal efecto a nivel cerebral, ¿no? A nivel de las arteriolas, los vasos se rompen, ¿no? Generando ACVs hemorrágicos. Pacientes con presiones altas pueden hacer ACV hemorrágico, precisamente por ruptura de pequeños vasos, por las presiones altas que manejan. Pero en un estado fisiológico normal, quien tolera, aguanta toda la presión con la fuerza con la que sale la sangre del corazón, es tanto la aorta ascendente como el callado aórtico, que posteriormente lo distribuye. Luego vienen las arterias menores, que ya vienen a ser arterias de conducción. Las arterias medianas de conducción lo que van a permitir son distribuir sangre. Y dos son las que van a trabajar haciendo vasoconstricción y vasodilatación, de acuerdo a lo que el órgano necesita. Si un órgano va a trabajar más, va a necesitar mucho más sangre, va a vasodilatarse. Precisamente porque este juego de arterias de mediano calibre se lo va a permitir. Entonces, una vez que hemos recordado un poquito esa parte, lo que vamos a ver es lo siguiente. A este nivel, tenemos la aorta ascendente. Las primeras ramas de la aorta ascendente, Coronaria. ¿no? Derecha, Tanto izquierda. la coronaria derecha como la coronaria Izquierda. Estas coronarias son intracardíacas, ¿no? O intrapericárdicas. Pero recuerden que los orificios de salida están dentro de las paredes cardíacas. Luego esto se transformará y se convertirá en el callado aórtico. Y el callado aórtico posteriormente se convertirá en aorta torácica descendente. Ahora, el callado aórtico va a tener 3 ramas. El tronco mesocefálico. Básicamente son lo más común que tengan 3 ramas, pero nos hemos dado cuenta o hemos visto cuando hemos hecho la disección de que a veces hay variantes anatómicas. Y en esas variantes que hemos encontrado principalmente solo 2. Sí. Pero lo más común es que se represente siempre con la presencia de las 3 ramas. ¿Qué ramas son? El tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Aquí importa ya mucho si es derecha, si es izquierda, si es superior, si es inferior, si es anterior o si es posterior. No es igual la subclavia derecha a la subclavia izquierda. No es igual la mesentérica superior a la mesentérica inferior. No es igual la gástrica izquierda a la gástrica derecha. Tienen territorios diferentes de irrigación, tienen trayectos diferentes o tienen ramas que los originan diferentes.
mejor ejemplo, la subclavia, ¿no? La subclavia derecha procede del tronco brachiocefálico, mientras que la subclavia izquierda procede directamente del cañón aórtico. Entonces, hasta aquí lo tenemos ahí. Tenemos aquí el callado aórtico. El callado aórtico hemos dicho que genera un tronco brachiocefálico, una carótida común derecha, Carótida izquierda. y una subclavia Izquierda. El tronco brachiocefálico a su vez se va a dividir en Subclavia derecha y carótida común derecha. Si nosotros recordamos la carótida común derecha, ¿en qué se puede dividir? En interna y en externa. Interna externa. Interna y externa, ¿no? Y si recordamos más atrás, todavía nuestra irrigación laringea y traqueal, la carótida interna, carótida externa, ¿qué rama nos va a dar? Tiroidea. La tiroidea La tiroidea superior. La tiroidea superior nos daba la Laringe. La laringe superior. más acá, otra rama ascendente. Tronco. Tiro cervical. Tronco tirocervical. Este tronco tirocervical, ¿qué rama nos origina? Tiroidea inferior. Tiroidea inferior, responsable de una parte de irrigación de la laringe y también de la porción cervical de la tráquea. Además, habrá otra rama superior. Se dirige así. ¿Cuál será? Arteria vertebral. Arteria vertebral. Ah. De las subclavias van a ser las vertebrales. Y las vertebrales van a confluir un tronco, que es el tronco basilar. ¿Y el tronco basilar qué forma? El polígono de Willis. En su porción posterior, porque en su porción anterior son ramas de la carótida interna, la cerebral anterior y la cerebral media. ¿Sí se acuerdan de esa parte, verdad? No, porque la posterior está más abajo. Ramas inferiores de la subclavia, torácica interna, también conocida como mamaria. Mamaria interna. ¿Y la torácica interna, mamaria interna, qué ramas daba? Intercostales derechos. Intercostales anteriores. Los anteriores. Seguimos el camino de la subclavia. ¿En qué se convierte la subclavia? En axilar. Luego el axilar que viene, brachial, radial cubital, luego íbamos más. Eso lo vamos a ver luego. Al lado izquierdo, mismas razones, solo que como ausencia del tronco brachiocefálico. Entonces tienes tu subclavia, tienes tu axilar, tienes tu brachial, tienes tu vertebral, tienes tu torácica interna del lado izquierdo, tienes tu tronco tirocervical del lado izquierdo. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Porque esto ya es irrigación de miembro superior, acá lo vamos a tocar. Entonces, una vez que sale la aorta y hace todo este trayecto, pasando el callado aórtico, se va a convertir en aorta torácica y descendente. La aorta torácica descendente tiene tres grupos de ramas. Vamos a hacer primero una visión lateral y luego un corte esquemático. Tiene ramas anteriores, serán sus ramas esofágicas, pericárticas. Ramas laterales, bronquiales, que se conocen como ramas viscerales. Y ramas laterodorsales, posteriores, que vendrán a ser las intercostales posteriores. No es lo mismo intercostal anterior que intercostal posterior. El origen es diferente. ¿Qué más? ¿Qué
más vacía de la aorta. La subcostal. Subcostal. Y además, la frénica superior. Todas las ramas de la aorta torácica descendentes. Si lo vemos en la pista lateral, ramas anteriores, esófago, pericardio. Ramas laterales, son 4 básicamente. Ramas laterales que son las Bronquiales. y ramas posteriores, intercostales, posteriores, subcostales y la última que viene así. Hay que pegar toda la parte superior del diafragma. La frénica. Frénica, frénica. Una vez que la aorta atraviesa el hiato diafragmático, se convierte en aorta abdominal. La aorta abdominal también tiene 3 grupos de ramas. Está en un corte transversal. Va a tener ramas anteriores, ramas laterales y ramas posteriores. Posterior. Ramas anteriores son 3. Tronco, celíaco, Celíaco. hepática, Esplénica. 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 ¿Es esta? No. No, O gástrica. lateral, esa es lateral. Tronco celíaco, mesentérica, Mesentérica. Mesentérica. mesentérica inferior. Ya. El tronco celíaco sí tiene 3 ramas. Ajá. Hepática, Como La gástrica gástrica izquierda y la esplénica. Acá, laterales, vamos a tener las renales. Pero casi hay diferencias en la literatura. Derecha, izquierda. Acá algunos consideran directamente la aorta a las suprarrenales y otros consideran que la suprarrenal también nace de las renales. Entonces son consideradas parte de las ramas laterales, suprarrenal, renal. ¿Qué otra rama? Gonadal. Que en el hombre será testicular y en la mujer será oval. Oval. Y luego vendrán las ramas posteriores. En las ramas posteriores tendremos primero la frénica inferior, que va a irrigar toda la cara inferior del diafragma. Tendremos las ramas lumbares y por último la sacra media. Vamos a verlo acá. Ramas anteriores. Primera rama anterior, tronco celíaco. Segunda rama anterior, Mesentérica superior. tercera rama anterior, mesentérica inferior. Ramas del tronco celíaco. La esplénica. Rama derecha es la hepática, La hepática. rama izquierda La gástrica. La esplénica. y la que viene así es la gástrica. Es la gástrica. izquierda. ¿Por qué lo represento así? Los troncos celíacos, sus dos ramas, y la gástrica izquierda siempre se representa así en esquema. Porque Gástrica. la gástrica izquierda se va a unir con otra arteria que es la gástrica derecha para irrigar la curvatura menor del estómago. Por eso que se representa de esa manera, es una ayuda de memoria. La mesentérica superior, una vez que se dirige, va a ser ramas de servicio, como buques. ¿Por qué? Porque la mesentérica superior, su territorio de irrigación va a ser todo el lado derecho del intestino, arrancando desde el intestino delgado. Empezamos en el duodeno, Duodeno. 4 porciones, luego irá por el yeyuno y el ilio. Luego irrigará el ciego, El ciego. colon ascendente, Dente. Colon ángulo transverso. hepático Ángulo del hepático. colon y un cuarto del colon transverso. ¿Ya? Y ahora viene el trabajo de la mesentérica inferior. La mesentérica inferior irriga 3/4 del colon transverso, ángulo esplénico del colon, colon descendente, colon sigmoides y recto. Así se han repartido sus territorios de irrigación. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Sí.
hasta ahí tenemos las ramas anteriores. Ahora, las ramas laterales, por ahí dijimos que eran. La renal, Tenemos la renal, renal, esta puede ser la suprarrenal. suprarrenal. Y la otra que es la gonadal. Aconadal, La gonadal. Tiene una gonadal, característica, la gonadal pasa por delante de la vena cava inferior y por delante del uréter. En el lado derecho y en el lado izquierdo pasa por delante del uréter. ya. Y para ver las posteriores, tenemos aquí pegada la aorta, va a generarnos la rama frénica inferior y las lumbales. Y una última rama que va a ser sacra media. ¿Ya? Es más, la sacra media justo está al nivel. Tenemos acá la aorta abdominal bifurcándose en ilíacas primitivas, derecha e Izquierda. Entonces, si nosotros esto lo vemos por delante, ¿no? Si lo vemos por detrás, justo la última rama naciendo antes de llegar a la bifurcación, la sacra media. Entonces ahí tenemos ramas anteriores, laterales y posteriores de la aorta. Una vez que se bifurca y llega a las ilíacas tanto derecha como izquierda, esta se va a dividir en ilíaca interna Y ilíaca externa. ilíaca externa. La ilíaca interna se aboca a irrigar todos los órganos pélvicos. Intrapélvicos y Y paredes la de la relación con pelvis. todos los órganos pélvicos. Exacto. Mientras que la ilíaca externa va a atravesar El arco la coronal. zona del ligamento inguinal y se va a convertir en Femoral. Arteria femoral. Y ahí hasta ahí inicia toda la irrigación del miembro. Inferior, claro. Entonces, ¿hasta ahí lo tenemos claro? Sí. Sí se entendió, ¿verdad? Ujú. ¿Alguno duda? Hable ahora que hay para siempre. Estoy mostrando esquemas, ¿ah? Esquematizar. A veces esquematiza, Vamos a hacer esquemas. Yo hice dibujos. Yo hice esquema. Vamos a Un dibujo practicar horrible, con- Yo también. pero está bien. Ojalá lo entienda y si no se lo checa. Ojalá lo entiendo. Ah, el hígado. Adiós, páncreas. Me duele el brazo. Estamos viendo netamente todo el trayecto de la aorta abdominal. ¿Cierto? Rama anterior, primera rama anterior, tronco celíaco. Tronco celíaco. Tronco celíaco tiene tres ramas, una que va a la derecha, la La hepática común. y aquí hay dos ramas, hepática derecha y hepática Hepática izquierda. izquierda. Tiene otra rama, que La va esplénica. al vaso, que es la esplénica. Y tiene otra rama que hace un bucle. La gástrica izquierda. Gástrica izquierda. Por eso se representa así, como un bucle. Acá abajo tendremos a la mesentérica Mesentérica superior. superior. Ahora, aquí hay una característica. Si ustedes se dan cuenta, acá, la mesentérica superior va a pasar por delante de un vaso venoso principal. Si lo vemos de costado, veremos esto, tronco celíaco, y aquí la mesentérica superior saliendo de la aorta, generando un espacio entre la naciente de la aorta mesentérica superior y la aorta. A través de este espacio van a pasar dos estructuras, una estructura no vascular y una estructura vascular. La estructura vascular es la vena renal izquierda y la estructura no vascular es el duodeno.
Normalmente este espacio tiene que ser mayor a 30 grados. Si es menor, se genera un pinzamiento, que es la pinza aortomesentérica. Y cuando se genera un pinzamiento en la pinza aortomesentérica y se comprime sobre todo la vena renal izquierda, genera un síndrome, que es el síndrome de cascanueces. Eso lo van a hacer cuando hacen patología renal. Pero parte básicamente de una anormalidad anatómica. ¿Sí? Para más información en el Instagram. Dos. Tenemos aquí, mucho más abajo va a estar la mesentérica inferior, pero acá no lo representa, porque está bien inferior. Pero acá sí está representando lo siguiente. Ahí, esta es la mesentérica inferior. La mesentérica inferior. Entonces con eso se completan las anteriores. Las laterales, tenemos acá la renal derecha, la renal izquierda y la renal saliendo de pequeños vasos. Estos son los suprarrenales. Algunas veces los suprarrenales pueden ser directamente la aorta, son consideradas también ramas laterales. Y acá naciendo esta de acá y esta de acá. ¿Cuáles son esas? Gonadales. Estas son las gonadales. Si nosotros identificamos acá en las gonadales, pasa por delante del uréter, pasa por delante del uréter. Y el uréter luego pasa por delante de la ilíaca. Y al hacer ese tránsito del uréter de pasar por detrás y luego por delante le genera estrecheces, que lo vamos a ver en vías urinarias. El uréter tiene que tener estrecheces. Este es uno de los responsables de estrecheces. ¿Ya? Pues acá tenemos la aorta, su bifurcación. Aquí ilíaca común o primitiva, aquí ilíaca externa y aquí ilíaca interna. No. Ahí viene el análisis. Vato. Hacen las cólicas. Mesentérica superior. Ramas yeyunales, iliales y el Superior, tronco ilio, claro. el seco apéndico cólico, su cólica media, su cólica derecha y demás. Que es un digestivo, lo vamos a saber. Ah. Pero hasta aquí en el tronco principal, Ah, bueno. mesentérica superior. En esta zona, la mesentérica inferior. Inferior. La mesentérica inferior. ¿Qué arteria es esta? Ah, no, no. Vamos a limpiarlo un poco. Un poquito de eso. Dejar hasta abajo. ¿Qué arteria? Analícenlo, no lo vemos. Ah, ¿eso no son las gonadales? Gonadal izquierda. Gonadal izquierda. Que tienes acá el uréter pasando por detrás de la Ujú. gonadal. Gonadal Si fuera izquierda. varón, sería Ah, la los testiculares. Testicular. Ovárico. Ovárica. Le pido identifica la arteria. ¿Qué responde? Intercostal. Intercostal. O de repente te pongo. Ah. Si es hombre o mujer. Ah, ya. Yo pensé Para que que señalaba la pongas nombre arteria. propio a la gonadal. Para testicular
circular o es ovaica. O fíjense bien en la estructura que viene abajo, porque les puedo preguntar qué arteria es Ay, no veo. y la figura misma Sí. les está planteando se sombra Testicular. gonadal en la mitad del Gonadal. es una arteria testicular, ¿no? Testicular. El mismo gráfico está diciendo que es, ¿no? Ya, y esta es la vena cava Cava superior. Cava inferior. cava inferior. ¿Esta qué será? La vena brachiocefálica izquierda. Acá también tenemos otro tronco, la brachiocefálica Derecha. ¿Y esta cuál será? La yugular. Interna. Y esta es la yugular. La llana. Externa. Vena subclavia. Subclavia. Recuerden que la vena subclavia también lleva su vena torácica interna, también lleva su vena cefálica, su vena vertebral. Ahora, en el tema venoso, luego vamos a ver que hay diferencias en el miembro superior, tanto porque hay un drenaje venoso superficial y un drenaje venoso profundo. ¿Qué arteria es esta? Ah, ¿Qué estructura vascular es esta, no? Esta arteria. ¿Mesentérica? mesentérica superior. Su relación con la vena renal izquierda, ¿no? Está pasando directamente por el delante de la vena renal izquierda. De los vasos que bajan, no van a hacer lo mismo ni la gonadal ni la mesentérica inferior. La única que hace eso es la mesentérica superior. Entonces identificas la vena renal izquierda saliendo de la vena cava y por encima pasando la mesentérica superior.